Hay una cosa que casi todo el mundo en España tiene en común. No el nombre, no la edad, no el barrio. Una sola cosa. Cada semana, sin falta, hacéis la compra en el mismo sitio. El mismo aparcamiento, la misma entrada, los mismos pasillos. Y esa repetición, que parece una decisión tomada hace mucho tiempo y que ya no cuestionáis, tiene un coste que la mayoría no ha calculado nunca. No el coste del ticket de esa semana. El coste acumulado de haber elegido ese supermercado semana tras semana, año tras año, sin haberos preguntado si era realmente la mejor opción para vuestra cartera. Hoy vamos a ver 5 supermercados donde mucha gente en España sigue comprando sin entender bien lo que les está costando esa decisión. No porque sean supermercados ilegales, no porque os estén robando, sino porque cada uno de ellos tiene un mecanismo muy concreto, muy documentado, que convierte al comprador que no pregunta en el cliente más rentable de la tienda. Y al final del vídeo vais a tener 3 preguntas para entrar en cualquier supermercado de España y no volver a caer en ninguno de esos mecanismos. Bienvenidos a España sin filtros. Sin miedo y sin filtros. Arrancamos. Antes de entrar al ranking necesito que entendáis algo, porque si no lo entendéis, podéis ver este vídeo entero y salir mañana a hacer exactamente la misma compra en el mismo sitio. La OCU publica cada año un estudio de precios analizando las principales cadenas de supermercados de España. Un estudio que compara la misma cesta de la compra en cientos de establecimientos de todo el país. Y ese estudio, que está publicado y que cualquiera puede leer, llega a una conclusión que debería leer mucha más gente. Según comparativas de organizaciones de consumidores, la diferencia entre el supermercado más barato y el más caro puede superar los 1.000 euros al año para una familia media española. No al mes, al año. Más de 1.000 euros comprando lo mismo, en distinto sitio, con distinta lógica. Eso no es un número pequeño. Es el equivalente a 1 o 2 meses de compra. Y sin embargo, la inmensa mayoría de familias españolas nunca ha hecho ese cálculo. Porque no compran con criterio, compran con costumbre. Y la costumbre, en la compra semanal, tiene un precio que nadie os enseña a calcular. ¿Qué es lo que separa al comprador que realmente ahorra del que cree que ahorra? No la inteligencia, no el tiempo, solo una cosa. Entrar al supermercado sabiendo qué tipo de mecanismo tiene ese establecimiento para hacer que gastéis más de lo que necesitáis. Porque todos los tienen, cada uno a su manera. Y los 5 que vamos a ver hoy son los más reconocibles, los más frecuentados y los que más impacto real tienen en la cartera de las familias españolas. Antes de empezar, quiero que me dejéis en los comentarios una sola cosa. Decidme cuánto gastáis de media al mes en el supermercado. Solo la cifra, sin más. Aquí abajo. Porque esas respuestas nos van a decir mucho sobre dónde están las oportunidades de ahorro real para las familias que nos ven. Y nos van a servir para el siguiente video, donde vamos a calcular exactamente cuánto puede recuperar una familia española al año, cambiando uno solo de sus hábitos de compra. Estamos listos. Empezamos. Puesto 5. El Corte Inglés y su división Hipercor. El supermercado donde pagáis la marca, el ambiente y el nombre, sin saber que os los están cobrando. El Corte Inglés tiene algo que ningún otro supermercado de España ha conseguido replicar del todo. Una percepción de calidad que entra por los ojos antes de que hayáis tocado un solo producto. El lineal está impecable, la iluminación es perfecta, el personal es amable, los productos frescos parecen recién llegados de primera mano. Y esa percepción, ese ambiente cuidado hasta el último detalle, genera en el comprador una sensación muy concreta. Aquí los productos son mejores y el precio está justificado. El problema es que esa sensación, en muchos casos, no la sostiene la etiqueta. La OCU ha situado consistentemente a Hipercor y el Corte Inglés entre las cadenas más caras de España en su estudio anual. En el informe de 2025, Hipercor registró la mayor subida de precios de todas las cadenas analizadas. Un 7% en un solo año, muy por encima de la inflación media, y también registró subidas por encima de la media general. Y eso en un contexto donde ya venían de varios años de subidas acumuladas. La cesta de la compra en estos establecimientos puede ser entre un 20 y un 30% más cara que en los supermercados más económicos del mismo estudio, según los datos publicados por la OCU. ¿Por qué sigue yendo tanta gente? Porque la experiencia lo justifica, porque lleváis toda la vida comprando ahí, porque el parking es fácil, porque está cerca del trabajo, porque la sección de frescos os parece la mejor de vuestra ciudad. Y ninguno de esos argumentos es malo en sí mismo. Pero si no sabéis cuánto más estáis pagando por esa experiencia, no es una decisión informada. Es una costumbre cara que se renueva cada semana sin que nadie os pase la factura desglosada. ¿Qué hace el comprador que no cae en esto? No descarta el Corte Inglés para todo. Pero ¿sabe qué categorías tienen el diferencial de precio más alto y las compra en otro sitio? La experiencia puede valer algo,
pero solo vale lo que sabéis que estáis pagando por ella. Y si no lo sabéis, lo estáis pagando igual. Y si el Corte Inglés tiene su trampa en la percepción de calidad, el siguiente tiene una trampa completamente diferente. Una trampa que tiene nombre, que tiene cartel amarillo y que ha llegado a las denuncias formales y a los titulares de los medios en más de una ocasión en el último año. Puesto 4. Carrefour, el supermercado de las ofertas que no siempre son lo que parecen. Carrefour es el segundo operador de distribución minorista más grande de España. Millones de familias hacen ahí su compra semanal. Y Carrefour ha construido una parte importante de su imagen de marca sobre una idea que resulta muy atractiva para el consumidor. Aquí hay ofertas, descuentos, precios tachados, promociones por tiempo limitado. El cartel amarillo es tan reconocible en sus lineales que muchos compradores lo identifican directamente con ahorro. Y ese automatismo, esa asociación entre cartel amarillo y precio bueno, es uno de los mecanismos más estudiados y más efectivos del marketing en retail. Y también, en algunos casos documentados en 2025, uno de los más cuestionables. Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción, presentó una denuncia formal contra Carrefour en noviembre de 2025 ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. El motivo: una promoción presentada como 2x1, que en realidad no funcionaba como 2x1. El consumidor no se llevaba el segundo producto gratis, sino que debía pagar los dos y recibía un cheque regalo. No es lo mismo. Pero el cartel lo presentaba de una manera que, según Facua, podía inducir a error. Ese mismo mes, en Torrevieja, usuarios en redes sociales publicaron fotografías de un producto en Carrefour cuyo cartel amarillo mostraba un precio de descuento de 249 euros, con un precio original de 289. El problema: la etiqueta original, que no habían retirado, mostraba que el precio real anterior era 199 euros. Es decir, el supuesto descuento era en realidad una subida de 50 euros presentada visualmente como una rebaja. Esto no significa que todas las ofertas de Carrefour sean falsas, no lo son, pero sí significa que el cartel amarillo no es garantía de nada hasta que comprobáis el precio por kilo real y lo comparáis con la competencia. Y el gobierno de España incluyó a Carrefour entre las cadenas señaladas por inflar precios antes del Black Friday de 2025, para que los descuentos de campaña parecieran mayores de lo que eran. Está publicado, está documentado, lo podéis leer. ¿Qué hace el comprador inteligente en Carrefour? No se deja guiar por el cartel. Lee el precio por kilo, comprueba si el precio de referencia del descuento es real o construido. Y si no puede verificarlo en el momento, no lo mete en el carro por la urgencia del cartel. La urgencia es el mecanismo. El criterio es el antídoto. Y si Carrefour tiene su trampa en el descuento que a veces no es lo que parece, el siguiente tiene una trampa que actúa de forma más silenciosa. No os engaña con un cartel. Os engaña con una imagen de supermercado inteligente que muchos compradores han asumido como verdad absoluta sin haberse parado a comprobarla. Puesto 3. Lidl, el supermercado que parece el más listo pero tiene sus propias trampas bien escondidas. Pensad en la última vez que entrasteis en un Lidl. Hay algo en ese ambiente, en esa disposición de productos, en esa mezcla de marca propia y artículos sorpresa que genera una sensación muy concreta. Aquí estoy comprando bien, aquí soy el consumidor que no se deja engañar. Y esa sensación es exactamente el mecanismo que convierte a Lidl en un caso de estudio aparte. No el pasillo del fondo, el pasillo del medio, el pasillo central de Lidl, el que cambia cada semana con producto no alimentario, herramientas, ropa deportiva, electrodomésticos o artículos de temporada, es uno de los ejemplos más estudiados de venta por impulso en el retail europeo. Los artículos están a precio reducido, en stock limitado, y solo están disponibles por tiempo muy corto. Esa combinación de precio bajo, escasez percibida y rotación rápida activa en el consumidor, un mecanismo muy concreto. Si no lo cojo ahora, lo pierdo, y ese mecanismo añade gasto no planificado al ticket de miles de compradores cada semana. No porque los productos sean malos, sino porque no estaban en la lista y están en el carro. Y eso tiene un coste acumulado que casi nadie calcula. Pero hay otro dato que conviene mencionar y que va directamente contra la imagen de Lidl como el más barato. El informe de la OCU de 2025 señaló a Lidl como la segunda cadena que más subió los precios en ese año, un 6,8%, solo por detrás de Hipercor, más que Mercadona, que subió un 4%, más que Carrefour, más que Eroski. El Lidl que muchas familias siguen considerando automáticamente el más barato es, en términos de evolución de precios reciente, uno de los que más se ha encarecido. Y esa información no está en el cartel del pasillo del medio, está en el informe de la OCU, que está publicado y que podéis leer.
¿Qué hace el comprador que compra bien en Lidl? Ignora el pasillo central si no tenía ese producto en su lista. Verifica el precio por kilo en categorías básicas antes de asumir que es siempre el más barato. Y entiende que Lidl puede ser competitivo en ciertas categorías y no serlo tanto en otras. El supermercado que parece más inteligente no convierte vuestra compra en inteligente de forma automática. Eso solo lo hace el criterio. Pero si Lidl tiene su trampa en el pasillo que cambia cada semana, el siguiente tiene una trampa que no se ha movido en años. Una trampa que se lleva cobrando a muchas familias españolas desde hace tiempo. Y lo peor de todo es que esas familias siguen yendo porque la imagen de ese supermercado en su cabeza sigue siendo de hace 15 años. Puesto 2. Día. El supermercado que lleva años viviendo de una reputación que sus precios ya no justifican. Pensad en alguien que conocéis, un familiar, un vecino, alguien del barrio que sigue yendo a Día convencido de que es el sitio más barato para hacer la compra. Es una imagen muy concreta, muy española, y es una imagen que se construyó en los años 80 y 90, cuando Día fue efectivamente pionero en el modelo de descuento en España. El problema es que los precios de Día hace tiempo que dejaron de sostener esa imagen, y sin embargo, la imagen persiste, y la imagen tiene un coste para el comprador que la sigue creyendo sin comprobarlo. Análisis publicados en medios especializados en consumo han señalado en varias ocasiones que Día ha perdido la ventaja de precio que le dio su reputación histórica en múltiples categorías de producto básico. En algunos casos concretos, comparativas publicadas en prensa económica mostraron que Día resultaba más caro que otras cadenas con las que no debería poder competir en precio. No en todos los productos, no en todas las tiendas, pero sí en suficientes categorías como para que el comprador que va a Día pensando que ahorra deba verificar si realmente ahorra antes de seguir yendo por costumbre. La imagen de Día tampoco mejora cuando revisáis las valoraciones de sus clientes en plataformas públicas de reseñas. Las quejas más recurrentes apuntan de forma consistente a dos problemas: calidad de los frescos, por debajo de la expectativa, y precios que no corresponden a la percepción de supermercado económico que muchos compradores aún asocian a la marca. No en todos los establecimientos, pero sí con una frecuencia suficiente como para que resulte revelador. ¿Qué hace el comprador que no cae en esto? Actualiza su mapa mental de supermercados baratos con datos reales, no con la memoria de lo que ese supermercado era hace 15 años. Una cadena que fue barata no tiene por qué seguir siéndolo. Y comprar en Día en 2025 o 2026 porque Día era barato en 2005 es exactamente el tipo de decisión por costumbre que os cuesta dinero sin que os deis cuenta. Pero si Día tiene su trampa en una reputación que ya no corresponde a la realidad, el número 1 tiene una trampa mucho más invisible, más sofisticada, más difícil de ver porque está construida dentro de vosotros, no dentro de la tienda. Y afecta a más familias españolas que cualquier otra de las que hemos visto hasta ahora. Puesto 1. Mercadona. El supermercado donde el piloto automático os cuesta más de lo que calculáis, semana tras semana, sin que nadie os lo diga. Mercadona tiene más de 1.600 tiendas en España. Es el líder indiscutible del mercado de distribución minorista en el país. Y tiene algo que ninguna otra cadena ha conseguido construir en la misma medida: fidelidad real de comprador. No solo frecuencia de visita, fidelidad. La mayoría de sus clientes habituales hacen ahí su compra principal sin plantearse seriamente si existe una alternativa mejor, sin comparar, sin calcular. Entran, cogen lo de siempre, pagan y salen. Y ese automatismo, que parece eficiencia, es precisamente el mecanismo que convierte a Mercadona en el puesto número 1 de este ranking. Ahora, parad un segundo, porque lo que voy a contaros ahora es algo que la mayoría de clientes habituales de Mercadona no sabe. La disposición de los productos en Mercadona no es aleatoria. Los productos básicos de mayor consumo, la leche, los huevos, el pan, están siempre en los extremos o en el fondo del establecimiento. Eso obliga a recorrer toda la tienda para llegar a lo que necesitáis. Y ese recorrido pasa necesariamente por lineales de producto que no estaban en vuestra lista. No es casualidad. Es una técnica de distribución del espacio documentada desde los inicios del retail moderno y que Mercadona aplica con una eficacia que solo se consigue cuando tenéis 1.600 tiendas y décadas de datos de comportamiento de vuestros compradores. Cada metro adicional que recorréis dentro de Mercadona tiene una probabilidad estadística real de añadir producto no planificado a vuestro ticket. Pero hay más. El informe de la OCU de 2025 sitúa a Mercadona con una subida de precios del 4% en ese año, por encima de la inflación media. Y en comparativas de precio por kilo publicadas en medios especializados durante 2025, Mercadona resultó más cara que otras cadenas en varias categorías de producto básico, no en todas.
pero insuficientes como para que la idea de que Mercadona es siempre la referencia barata en España no tenga ya el respaldo empírico que muchos compradores le siguen dando de forma automática. Y luego está el mecanismo del propio lineal. Los productos con más margen están a la altura de los ojos. Los formatos grandes, que en muchas categorías tienen mejor precio por kilo, están en las baldas bajas que el comprador con prisa no mira. La marca Hacendado domina visualmente el espacio y hace que la comparación con otras opciones sea menos evidente. No porque sea una trampa deliberada, sino porque así funciona el retail. Y en Mercadona, ese mecanismo opera sobre el comprador más fiel, el más automático, el que menos preguntas se hace, que es, casi siempre, el que más paga por cada euro de producto real que se lleva a casa. No hay nada malo en comprar en Mercadona. Es una cadena que tiene productos muy competitivos en muchas categorías, pero hay una diferencia enorme entre comprar en Mercadona con criterio y comprar en Mercadona en automático. Y la mayoría de sus clientes habituales está en el segundo grupo. La diferencia entre esos dos tipos de comprador, en términos de gasto acumulado a lo largo de un año, puede ser muy significativa dentro del mismo establecimiento. No hay que cambiar de supermercado para empezar a ahorrar. Hay que cambiar la forma de entrar en él. Parad un momento, porque lo que acabamos de ver no es una lista de supermercados para evitar. Es un mapa de los mecanismos que actúan sobre el comprador que no lleva el criterio puesto. El ambiente impecable de El Corte Inglés que os instala la sensación de que el precio está justificado antes de que leáis la etiqueta. El cartel amarillo de Carrefour que os genera urgencia por un descuento que en casos documentados y denunciados no era lo que parecía. El pasillo del medio de Lidl que os mete en el carro, cosas que no necesitabais, mientras la cadena subía sus precios un 6,8%. La imagen de baratura de Dea, que lleva años sin corresponder a sus precios reales en muchas categorías. Y el piloto automático de Mercadona, que os tiene recorriendo más metros de los necesarios, mirando las baldas del medio y cogiéndolo de siempre en el supermercado más frecuentado de España. 5 mecanismos, 5 cadenas. Un resultado idéntico en todos los casos. Salís con el ticket más alto de lo que necesitaba ser. Y en muchos casos, salís satisfechos, porque cada uno de esos mecanismos está diseñado exactamente para eso. Ahora, la regla, la que os lleváis de aquí y que funciona en cualquier supermercado de España, da igual cuál sea. Antes de meter cualquier producto en el carro, haceos 3 preguntas en este orden. Primera, ¿estoy mirando el precio del frontal o el precio por kilo? El precio grande del envase no compara nada. El precio por kilo o por litro, que está en la etiqueta pequeña del estante, es el único número que pone productos distintos en el mismo plano. Si no lo veis, calculadlo, son 10 segundos. Y esos 10 segundos os pueden ahorrar euros reales semana a semana. Segunda, ¿este descuento o esta oferta tiene una referencia de precio que puedo verificar? Si hay un precio tachado, preguntaos si ese precio era real antes del descuento o si fue construido para que el descuento pareciera mayor. Si no podéis verificarlo, tratad el precio final como si no hubiera descuento. Solo así la oferta tiene que justificarse por sí sola. Tercera, ¿estoy comprando aquí porque he comparado o porque llevo años viniendo? Si la respuesta es la segunda, dedicad un mes a comparar el precio por kilo de los 10 productos que más repetís en vuestra cesta en 2 supermercados distintos. Solo 10 productos. Solo un mes. El resultado de ese ejercicio puede cambiar de forma permanente cómo gastáis más de 1.000 euros al año. 3 preguntas. Precio por kilo, oferta verificable y decisión consciente. Con esos 3 filtros, ninguno de los 5 mecanismos que hemos visto hoy tiene el mismo poder sobre vuestra cartera. Y ahora os pido eso que os prometí al inicio. Dejad en los comentarios cuánto gastáis de media al mes en el supermercado. Solo la cifra, aquí abajo. Porque con esas respuestas vamos a construir el próximo vídeo. ¿Cuánto puede ahorrar realmente una familia española al año cambiando solo uno de sus hábitos de compra? Y el número que vamos a calcular os va a sorprender. Si este vídeo os ha dado aunque sea una sola herramienta nueva para entrar la próxima vez al supermercado con los ojos más abiertos, el like es vuestra forma de decírnoslo. Lo notamos cada vez que lo pulsáis y es lo que nos permite seguir investigando sin deber nada a ninguna marca ni a ninguna cadena. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita. Y la semana que viene volvemos con algo que muchas familias españolas tienen en casa ahora mismo, convencidas de que es el producto más natural del supermercado y cuya etiqueta trasera tiene un ingrediente que la mayoría nunca ha leído. Ese vídeo va a cambiar cómo miráis ese producto para siempre. Aquí no vendemos nada, solo miramos lo que no se suele mirar. 1000 gracias por estar ahí, familia. A comprar con cabeza.